meses, anotando un 8,7% en el trimestre móvil. Esto de acuerdo a la medición realizada por el INE para el periodo enero-marzo de este año. Vamos a profundizar en los datos, para eso estamos con el subdirector técnico del INE, Leonardo González. Leonardo, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, encantado de estar conversando con ustedes. En lo técnico, Leonardo, ¿se puede hablar de un punto de inflexión con respecto a la tasa de desocupación? Mira, este es la primera caída de 0,1 punto porcentual en 12 meses, después, como muy bien tú lo decías, después de 16 alzas consecutivas que hemos tenido en la tasa de desocupación. Y cuando uno mira los datos, ¿qué es lo que observamos? Observamos un fenómeno que lleva ocurriendo hace bastante tiempo, que tiene que ver con el retorno de personas al mercado del trabajo. Mucha gente estuvo fuera del mercado del trabajo, estas personas están volviendo, de hecho las personas fuera de la fuerza de trabajo caen un 2,7% en 12 meses, y lo que ocurre es que tenemos un alza de las personas ocupadas y un alza de las personas desocupadas. No obstante, el alza de las personas ocupadas es en mayor proporción, se da en mayor proporción que el alza de las personas desocupadas, y eso hace que la tasa de desocupación experimente esta primera baja en 12 meses. Los trimestres móviles anteriores, lo que observábamos era que el mercado del trabajo no era capaz de absorber a todas las personas que estaban volviendo al mercado, y por eso teníamos ascensos en la tasa de desocupación, pero eso en este trimestre móvil se revierte en el sentido de que la evolución de las personas ocupadas está por sobre las personas desocupadas. Esta es una pregunta. Ahora, Sí, cuando miramos perdona. esto en términos de la tasa de ocupación y la tasa de participación que incorpora de alguna manera el crecimiento de la población, y lo comparamos con los periodos que teníamos prepandemia, observamos que la tasa de ocupación de este trimestre móvil es de 57%, cuando miramos la del año 2019, antes de la pandemia, era de 58,2%, todavía tenemos 1,2 puntos porcentuales de recuperar en términos del nivel de tasa de ocupación, y cuando lo desagregamos en sexos, observamos que principalmente los hombres falta por recuperar la tasa de ocupación que tenían en el nivel prepandemia, y esto se traduce en 190.000 ocupaciones de hombres que faltarían para tener el mismo nivel que teníamos antes de la pandemia. Sigo en esa línea, pero quiero, Leonardo, hacer un paréntesis que es más bien pedagógico y que muchas veces nos preguntamos, y es bueno aprovechando que nos entrega estos minutos. ¿Por qué se mide por trimestre? Me han preguntado muchísimo, ¿por qué el desempleo se mide por trimestre si se hacen las comparaciones trimestre móvil con trimestre móvil? Sí, usamos trimestres móviles para poder darle más estabilidad a la serie. Es una medida estadística que al observar trimestres móviles tenemos evoluciones en el tiempo que son más parsimoniosas que si miráramos, por ejemplo, un mes. Y tiene también una razón de costo, que un mes en particular necesitaríamos muchísima más muestra, y por eso utilizamos trimestres móviles. Esa es la razón de por qué nuestra encuesta usa trimestres móviles, y de alguna manera también los efectos en el mercado del trabajo los va dibujando de forma más parsimoniosa en el tiempo. Perfecto. Hay una caída, la primera caída en 16 meses, lo comentábamos, Leonardo. Ahora la pregunta es, en los trimestres anteriores la tendencia seguía al alza, pero se desaceleró para finalmente llegar a este eventual punto de inflexión? Hay que ver si es una constante de una caída que se podría mantener. Claro, efectivamente, lo que mirábamos es que este juego que yo te decía de las personas que vuelven al mercado del trabajo, veíamos que el aumento de las personas desocupadas se venía ralentizando, venía disminuyendo, perdiendo fuerza, y se mantenía constante, y de hecho ganaba fuerza las personas ocupadas. Y esto hace que la tasa de desocupación caiga en este periodo. Si proyectamos, ¿no es cierto?, los niveles de participación y ocupación que teníamos prepandemia, uno podría decir, falta todavía que se reintegre gente a la fuerza de trabajo, que vuelva gente al mercado laboral, y por ende este fenómeno es probable que lo sigamos observando en el tiempo. Ahora, la magnitud, la duración va a depender de otras variables económicas que vamos a ir observando con el paso del tiempo. Claro, a ver, estaba viendo algunos datos y quería preguntarte, por ejemplo, del total de empleos creados, 254.897 son asalariados, con contratos, seguridad social, entre otros. Y de ellos, de este total,
de asalariados, 240.942 son privados, 13.956 corresponde a empleo público. Esa es la tónica, más privados que público, obviamente, se entiende así, pero muchas veces en situaciones de crisis del mercado laboral hay una inyección de puestos de trabajo desde el Estado, justamente para lograr generar un equilibrio, entre comillas, del mercado laboral y por sobre todo de la cifra de desocupación. Sí, miremos los datos según categoría ocupacional. Por ejemplo, lo que observamos es que este incremento de la población ocupada, que es de 3,4% en 12 meses, fue liderado por las categorías de asalariados formales, asalariados informales, trabajadores por cuenta propia, seguido después en menor medida, ¿no es cierto?, por servicio doméstico, hogares como empleadores, ¿no es cierto?, y familiar no remunerado. Entonces, lo que también miramos en este trimestre móvil es que la importancia de la informalidad empieza a ganar, ¿no es cierto?, importancia relativa respecto al total de puestos generados en la economía. Si miramos el año 2023, principalmente el empleo formal lideró la generación de ocupaciones, pero este año 2024 ha venido ganando importancia relativa las ocupaciones informales, pero todavía estamos a niveles inferiores en términos de informalidad de los que teníamos previos a la pandemia. Cuando miramos la variación anual, este 3,4% de ocupados, y lo descomponemos entre ocupaciones formales y ocupaciones informales, observamos que de este 3,4, 1,8 puntos porcentuales se explican por ocupaciones formales y 1,6 puntos porcentuales por ocupaciones informales. Entonces, ha venido ganando importancia la informalidad en este último tiempo, pero todo el año pasado, todo el año 2023, las ocupaciones formales estuvieron liderando la creación de puestos de trabajo. Ahora, otro punto, empleo femenino, empleo masculino, ¿se mantiene una tendencia de la brecha entre uno y otro? O sea, o las diferencias, digamos. Sí, esto es bien interesante mirar como fenómeno, porque cuando miramos la tasa de ocupación, ¿no es cierto? Nosotros decimos que la tasa de desocupación es de 8,7 para la economía, pero al descomponerla entre hombres y mujeres, mujeres es 9,5%, hombres es 8%. Entonces, miremos la tasa de ocupación, la tasa de participación. En ese sentido, los niveles de participación son bien distintos. Los niveles de participación del total de la economía es del 62,4%, pero cuando comparamos mujeres con hombres, mujeres es de 52,8%, en tanto que los hombres es de 72,4%. Hay un nivel importante de diferencia, de brecha en términos de participación de las mujeres en el mercado del trabajo y también de ocupación en el mercado del trabajo entre hombres y mujeres, pero cuando miramos la recuperación respecto a los niveles que teníamos prepandemia, son las mujeres las que han retomado, las que han recuperado el nivel que tenían prepandemia, y los hombres no. Los hombres todavía tienen una brecha importante que recuperar, pero aún existe una brecha importante entre hombres y mujeres. Estamos hablando de que recuperaron los niveles prepandemia, pero siguen estando muy por debajo en términos de participación y de ocupación que lo que muestran los hombres, ¿no? Ahora, por sectores, hablabas de las categorías, pero por sectores, por actividades, ¿cuáles son las que están liderando la ocupación y cuáles son las que hay que tener atención en términos de que pueda haber una destrucción de puestos de trabajo? Y para este trimestre móvil, en términos de sectores económicos, este aumento de 3,4 fue liderado principalmente por comercio, por administración pública, por hogares como empleadores, y observamos descensos en industria manufacturera, actividades profesionales y actividades financieras y de seguros. Que eso es bien a destacar que comercio es el que lidera el tema de ocupación, cuando hace no tantos meses, digamos, era el que preocupaba justamente por lo contrario. Sí, estos últimos periodos comercio ha liderado bastante la creación de nuevas ocupaciones, y de alguna manera en los trimestres móviles anteriores teníamos que construcción, actividades inmobiliarias, liderar la caída en términos de 12 meses. Sí. Esto deja de ser así en este
este trimestre móvil, pero son sectores que fueron muy golpeados por la pandemia, y eso ayuda a explicar esta brecha en términos de recuperación de la tasa de ocupación y Ya. la tasa de participación que presentan entre No es solamente por la base hombres de y mujeres. comparación, digamos, sino porque la realidad, digamos, del empleo en comercio y construcción pandemia y post-pandemia, evidentemente nos habla de una situación coyuntural que tuvo un efecto bien profundo. Así es, y aquellos sectores que fueron más golpeados por la pandemia, de alguna manera también tienen mayor presencia masculina en términos de ocupación. Por eso todavía persiste esta brecha de recuperación en términos de la tasa de ocupación entre hombres y mujeres. Uh-huh. En cambio, otros sectores de salud, educación, que tenemos más presencia femenina, los meses anteriores han liderado también este aumento de la ocupación, y eso hace que las mujeres hayan recuperado estas tasas de participación, estas tasas de ocupación, aunque mantienen una brecha importante respecto a los hombres. Uh-huh. Otro elemento que se da en este trimestre móvil, que esta tasa de desocupación de 8,7, que representa una caída de 0,1 punto porcentual en 12 meses, se da a una base de comparación alta. Estamos todavía en niveles de tasa de ocupación alta respecto a lo que históricamente habíamos visto en la encuesta de empleo. Uh-huh. Leonardo, estamos hablando del trimestre enero-marzo. Ahora te hago la pregunta, ¿cuánto pesa la estacionalidad ahí? Sí, es importante cuando uno cuando hacen las comparaciones trimestrales, mirar justamente lo que nosotros denominamos tasa de desocupación desestacionalizada, que es para restar el efecto del componente periodo de comparación que estamos mirando los datos, y en ese sentido la tasa desestacionalizada para este trimestre móvil fue de 8,5. Y esta tasa también nos muestra una caída de 0,1 punto porcentual respecto al trimestre móvil anterior. Entonces, eliminando el efecto estacional, también vemos una caída de la tasa de desocupación, y esto hay que seguir revisándolo en el tiempo para ver si efectivamente estamos en una senda de recuperación o seguimos en una senda de recuperación, ¿no es cierto?, en términos de mercado del trabajo. Claro, y recordando que desde la estadística y desde el INE, por supuesto, en ese punto en particular, por eso se hace la comparación de trimestre móvil con trimestre móvil del año anterior, porque enero, febrero, marzo, en términos del mercado laboral, puede llegar a ser muy distinto con respecto a los meses que siguen, abril, mayo, junio y subsiguiente. Exacto. Cuando nosotros hacemos la comparación en 12 meses, tomamos los trimestres móviles, los mismos trimestres móviles, y los comparamos. Cuando miramos respecto al trimestre móvil anterior, aplicamos estos modelos de ajuste estacional justamente para quitar la distorsión que puede generar el periodo calendario en el cual estamos comparando las cifras. Por eso es importante generar la comparación con el periodo anterior, revisar la tasa desestacionalizada. Uh-huh. Por último, Leonardo, bueno, hacer proyecciones ya otro tema, digamos, pero todavía yo te preguntaba al principio si estamos ante un punto de inflexión. En términos estadísticos, ¿eso se puede medir ya cuando la constante se mantiene por 2 trimestres consecutivos, 3 trimestres consecutivos? ¿Hay algún tipo de cálculo ahí? Sí, no te escuché toda la pregunta, no, sí, pero sí, dime. Nosotros no proyectamos sí, las por cifras, pero nosotros observamos algunos hechos estilizados, y tiene que ver con que sistemáticamente las personas que estaban fuera del mercado del trabajo han estado retornando al mercado del trabajo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si esa tendencia que hemos observado en los últimos meses se mantiene en el tiempo, va a seguir generándose una presión en el mercado del trabajo. ¿Qué ocurre en este trimestre móvil? Que la cantidad de ocupaciones que se crean está por sobre la cantidad de personas que ingresan al mercado de trabajo, y la proporción de desocupados crece en menor medida, y eso hace que la tasa de desocupación caiga. Claro. Entonces, el aumento de las personas desocupadas en el tiempo ha venido cayendo en términos de aumentos. No es que se reduzca, sino que aumenta en menor proporción y aumenta de forma más considerable la cantidad de personas ocupadas. Y eso hace que la tasa de desocupación caiga. Y eso
si se mantienen, ¿no es cierto?, estas características en los próximos trimestres, probablemente veamos otros descensos que lo vamos a ir constatando en los próximos meses. Leonardo González, subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos y seguir lo que está sucediendo con respecto al mercado laboral. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Nicolás, que estén muy bien. Igualmente, nos vemos. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.